Bienvenido a Historias de la Noche. El día de hoy adéntrate en el misterioso mundo del asesino del Zodiaco. En este video, exploramos los detalles inquietantes y los enigmas no resueltos que rodean a uno de los casos más intrigantes de la historia criminal. Desde sus crímenes brutales hasta sus cartas cifradas y su impacto en la cultura popular, descubre cómo este escurridizo asesino mantuvo a la sociedad en vilo durante décadas. Únete a nosotros en un viaje a través de los detalles escalofriantes, los análisis forenses y las teorías de identidad mientras intentamos arrojar luz sobre uno de los misterios más espeluznantes de todos los tiempos. Si eres un amante del true crime y los rompecabezas intrigantes. En una fría noche del 20 de diciembre, un oscuro y aislado rincón de Vallejo, California, se convirtió en el escenario de un evento que desencadenaría una serie de misterios sin resolver que capturarían la atención del mundo. En ese fatídico instante, dos jóvenes, David Faraday y Barry Lou Jansen, se encontraban en un automóvil, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. El cielo estrellado y el susurro del viento conferían un aire de tranquilidad a la atmósfera, pero en un abrir y cerrar de ojos, esa serenidad se desvaneció en una ráfaga de violencia. De repente, los destellos de un arma cortaron la noche, rompiendo la quietud y arrebatando la vida de los dos jóvenes. Las detonaciones resonaron como un eco perturbador en medio de la oscuridad, marcando un sombrío punto de inflexión. David y Barry Lou, atrapados en el interior del vehículo, se convirtieron en víctimas de un acto atroz que cambiaría para siempre la comunidad y desencadenaría una serie de eventos que desconcertarían a investigadores y al público por igual. La escena, lejos de ser solo un trágico incidente, dio inicio a una odisea de enigmas y terror que sería recordada como el caso del asesino del Zodiaco. Aquel criminal, cuya identidad se ocultaría en las sombras de la incertidumbre, dejó una huella indeleble en la historia del crimen. La muerte de David y Barry Lou fue solo el primero de una serie de ataques brutales y crípticos, marcados por cartas enigmáticas y códigos sin descifrar que sembrarían el pánico en la región y más allá. En la efervescente noche del 4 de julio, cuando los cielos se iluminaban con destellos de fuegos artificiales y la alegría de la celebración se propagaba por doquier, un oscuro suceso tejía su propia trama macabra en un tranquilo parque de Vallejo. En el interior de un automóvil, Darlene Ferrin y Michael Mayo se encontraban ajenos al inminente giro de los acontecimientos, sumidos en una conversación que se vería abruptamente interrumpida por una violencia inesperada. De manera súbita y traicionera, los estallidos de un arma rasgaron el aire, eclipsando los sonidos festivos y dando paso a la desolación. Los disparos resonaron como un grito de advertencia en medio de la noche, y el parque, una vez repleto de risas y alegría, se convirtió en el tétrico escenario de un ataque que marcaría una encrucijada sombría en la vida de dos personas. Darlene Ferrin, una joven cuya vida estaba llena de promesas y sueños, sufrió un destino trágico al perder la vida en ese fatídico instante. Su voz y risa fueron silenciadas por la crueldad del acto, dejando atrás a una comunidad en shock y a un ser querido desgarrado por la pérdida. Por otro lado, Michael Mayo, a pesar de sobrevivir al ataque, quedó marcado de por vida por las secuelas físicas y emocionales del encuentro con el desconocido agresor. El par de vidas que se cruzaron en ese automóvil enfrentó el lado más oscuro de la humanidad en una noche que debía haber sido de alegría y unión. El ataque dejó cicatrices no solo en los sobrevivientes y las familias de las víctimas, sino también en la comunidad que se vio confrontada con la realidad de la violencia y la incertidumbre. Este acto cruel se convirtió en una pieza fundamental en el rompecabezas que rodea al asesino del Zodiaco, un misterioso criminal cuya identidad y motivaciones han desconcertado a investigadores y al público en general. La noche en que Darlene Ferrin perdió la vida y Michael Mayo sufrió heridas profundas se convirtió en una instantánea trágica y vívida de la sombra oscura que se cierne sobre los casos sin resolver, recordándonos la importancia de buscar justicia y respuestas en medio de la oscuridad implacable del crimen. En un caluroso día del 1 de agosto, una serie de misteriosas cartas cifradas emergieron de las sombras para desafiar la mente de investigadores, expertos en criptografía y el público en general. Estas cartas, llevando la firma enigmática de Zodiaco, llegaron a las redacciones de 3 periódicos, marcando un nuevo capítulo en la saga de terror tejida por un asesino escurridizo y astuto.
Los remitentes de las cartas, quienes se hacían llamar Zodiaco, revelaron detalles intrigantes de los horribles asesinatos de David Faraday, Barry Lou Jansen y Darlene Ferrin. Estos detalles, plasmados en el papel con una caligrafía macabra, parecían desentrañar el horror de las escenas de crimen con una precisión inquietante. Pero lo que hizo que estas cartas fueran excepcionales fue su contenido codificado, un desafío críptico lanzado directamente a la policía y a aquellos dispuestos a resolver el acertijo. La figura enigmática detrás de la firma Zodiaco se reveló como alguien que no solo se deleitaba en sembrar el caos y el miedo, sino que también poseía un intelecto astuto y desafiante. A medida que los expertos en criptografía se esforzaban por desentrañar los códigos, la intriga se multiplicaba, y el público quedaba cautivado por la tensión de descifrar un mensaje que podría contener claves cruciales para la identidad y motivaciones del asesino. En una época en la que la tecnología aún no había alcanzado las cotas actuales, el desafío de descifrar los códigos se convirtió en un duelo intelectual entre el misterioso Zodiaco y aquellos que buscaban justicia y respuestas. Las cartas, entregadas a los periódicos como un rompecabezas público, reflejaban una mente retorcida y maestra de los enigmas, dispuesta a mantener a la sociedad en vilo mientras dejaba su huella siniestra. A medida que los criptógrafos, periodistas y curiosos se sumergían en la tarea de descifrar el contenido oculto, las cartas cifradas y su autor se convirtieron en un punto focal de la atención mediática y pública. La habilidad y paciencia necesarias para desvelar los secretos encriptados se convertirían en una especie de batalla intelectual que capturaría la imaginación de todos aquellos que buscaban desentrañar los misterios de la mente de un asesino retorcido. La lucha por entender las cartas se volvió más que un simple desafío, se convirtió en un símbolo de perseverancia y dedicación en la búsqueda de la verdad en un mundo oscuro y enigmático. En el apacible atardecer del 27 de septiembre, un lugar idílico se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. A orillas del sereno lago Beriese, el reflejo del agua parecía distorsionarse ante un acto de violencia que quedaría grabado en la memoria de quienes presenciaron su crueldad. Dos jóvenes, Brian Hartnell y Cecilia Shepard, se encontraron atrapados en una pesadilla que transformó el paisaje en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida. La tranquilidad del lago se vio abruptamente interrumpida por la llegada de un desconocido, cuyo propósito siniestro desencadenaría un evento que marcaría un punto de inflexión en la búsqueda del esquivo asesino del Zodiaco. El arma en sus manos liberó un torrente de violencia, dirigido contra Brian y Cecilie, cuyas vidas quedaron pendiendo de un hilo en medio de una lucha desesperada por sobrevivir. El asalto dejó un rastro de devastación. Mientras Brian Hartnell sobrevivía a sus heridas, luchando por mantenerse con vida, Cecilia Shepard se convertía en una víctima fatal de la brutalidad del ataque. Sin embargo, el horror no se detendría ahí. El asesino, en una demostración macabra de su siniestra creatividad, decidió dejar su huella en la escena. Dibujó símbolos en el automóvil de Hartnell, un gesto perturbador que trascendía la simple violencia y revelaba la mente retorcida detrás de los actos. Pero eso no fue todo. El asesino también dejó un mensaje, una declaración escrita en la carpa de Hartnell. Este mensaje, imbuido de enigmas y desafíos, se convertiría en un elemento clave en la conexión entre el misterioso asesino y las autoridades. El lago sereno y pintoresco se convirtió así en un escenario de horror que dejó a todos cuestionando la naturaleza de la crueldad humana y buscando respuestas a los acertijos planteados por el asesino. El ataque en el lago Beriese, con su mezcla de brutalidad y astucia, marcó otro escalón en la escalada de violencia y misterio que rodeaba al asesino del Zodiaco. La mente detrás de estos actos atroces demostraba una habilidad para infundir terror y confusión en igual medida, desafiando a la policía y al público a desentrañar los mensajes ocultos en sus acciones. La tragedia de Brian Hartnell y Cecilia Shepard se convirtió en una ventana hacia la oscuridad de un ser perturbado y en un recordatorio de la persistente búsqueda de justicia y verdad en un mundo marcado por la intriga y la violencia. En un giro escalofriante y macabro de los eventos, el 20 de marzo se convirtió en un día en el que la tranquilidad de San Francisco fue sacudida por la llegada de una carta siniestra y un criptograma enigmático al corazón mismo de la prensa. El San Francisco Chronicle, un emblema de la comunicación, se convirtió en el destinatario de una amenaza que resonaría en las mentes de todos aquellos que se cruzaron con esta oscura narrativa.
Dentro de ese sobre ominoso residía más que papel y tinta, estaba la voz retorcida y amenazante del misterioso asesino del zodiaco. La carta, escrita con una caligrafía inquietante y portando la firma ya temida, transmitía una advertencia que helaría la sangre de cualquiera. En el mismo mensaje que prometía revelar la identidad del asesino, también se escondía una promesa siniestra, la amenaza de volar una escuela, un acto de violencia que podría haber llevado el horror a proporciones inimaginables. Pero la carta no venía sola. Acompañando al mensaje había un criptograma, un desafío cifrado que parecía ser la firma intelectual del asesino. Las palabras y símbolos encriptados se convirtieron en un rompecabezas que dejó perplejos a los expertos en criptografía y a la policía, instigando una carrera contra el tiempo para descifrar su contenido. La interconexión de la amenaza y el criptograma formaba un dúo mortal de intriga y terror, encapsulando la mente retorcida detrás de esta serie de eventos. El San Francisco Chronicle, un vehículo para difundir información, se convirtió en el epicentro de una narrativa aterradora, donde las palabras se entrelazaron con el miedo y la incertidumbre. La ciudad, acostumbrada a sus vibrantes calles y brisas marinas, se enfrentó a la sombría realidad de que un enemigo desconocido y astuto caminaba entre ellos. La amenaza de volar una escuela lanzada por el asesino del Zodíaco puso a prueba los recursos de las autoridades y la tenacidad de aquellos que buscaban poner fin a su reinado de terror. El 20 de marzo se convirtió en un hito en la historia de este caso sombrío e inquietante, marcando un punto crucial en la evolución de la narrativa del asesino del Zodíaco. La carta, el criptograma y la amenaza que contenían siguen resonando como un recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de la aparente normalidad, y la persistencia que se necesita para desentrañar los misterios que acechan en las sombras. El enigma del asesino del Zodíaco, ya cargado de suspense y misterio, dio un giro aún más oscuro y desconcertante el 22 de marzo. En ese día, una carta enigmática y un criptograma intrigante encontraron su camino hacia las oficinas del Los Angeles Times, marcando un nuevo capítulo en la saga de crímenes sin resolver que tenía en vilo a la nación. Sin embargo, lo que hizo que esta carta en particular fuera aún más impactante fue el hecho de que en ella el asesino se autodenominó por primera vez, Zodíaco. El sello de la carta estaba imbuido con la firma ominosa Zodíaco, una palabra que se insinuaba como una especie de carta de presentación siniestra. La carta en sí, escrita con una caligrafía que reflejaba una mente maestra de los enigmas y la manipulación, contenía más que palabras, contenía un mensaje encriptado en forma de criptograma. El asesino estaba tejiendo su narrativa a través de las sombras, atrayendo la atención de los medios y del público en general con su habilidad para mantener a todos en vilo. En este criptograma, el enigma del asesino del Zodíaco adquirió nuevas dimensiones. Era como si el criminal desafiara a la sociedad a un juego mental, un desafío de ingenio y astucia que solo unos pocos se atreverían a enfrentar. A medida que los expertos en criptografía se esforzaban por descifrar el mensaje oculto, la identidad y las motivaciones del asesino parecían ser más esquivas que nunca. El nombre Zodíaco, elegido por el propio asesino, añadía una capa más de complejidad a la narrativa. Este nombre evocaba imágenes de los signos del zodiaco, una conexión con las estrellas y los astros que dejaba entrever una mente atípica, intrigada por el misticismo y los enigmas del cosmos. El asesino del zodiaco no solo estaba tomando vidas, sino que estaba tejiendo una narrativa que desafiaría a la sociedad y a las autoridades por igual. El 22 de marzo se convirtió en un día crucial en la crónica del asesino del zodiaco, un día en el que su presencia se hizo aún más perturbadora al autodenominarse de manera explícita. La carta y el criptograma enviados a Los Angeles Times encapsularon la mente maestra detrás de los crímenes, una mente que se deleitaba en la manipulación y en mantener a todos en vilo. La saga del asesino del Zodíaco se convirtió en algo más que una serie de crímenes, se convirtió en una narrativa intrigante que trascendía los límites de la criminalidad, llevando a todos a cuestionar el alcance de la mente humana en su búsqueda de control y poder. Durante el inquietante mes de abril, en medio de la creciente obsesión pública con el misterio del asesino del Zodíaco, se produjo un acontecimiento que capturó la atención de aquellos dedicados a desentrañar los enigmas más oscuros. En esta ocasión, no fueron los expertos o las autoridades quienes lograron un avance significativo, sino un grupo de aficionados dedicados y apasionados.
El foco estaba puesto en un criptograma, una especie de rompecabezas codificado dejado por el asesino en una de sus comunicaciones anteriores. Este enigma había desconcertado a todos los que lo habían enfrentado, pero en un giro inesperado, un grupo de entusiastas de la criptografía logró descifrarlo. El mensaje críptico, que finalmente fue revelado, abrió una ventana a la mente del asesino, aunque la información contenida en él resultó ser más enigmática que esclarecedora. A medida que las letras y los símbolos del criptograma se descifraban uno tras otro, emergió un mensaje, una revelación del pensamiento tortuoso del asesino del zodiaco. Sin embargo, este mensaje no ofrecía respuestas claras ni detalles concretos. En lugar de aportar información significativa sobre su identidad o motivaciones, el mensaje críptico parecía ser un laberinto de palabras que dejaban a todos aún más perplejos. Este acontecimiento encapsuló la paradoja del caso del asesino del zodiaco, un avance logrado por aficionados, en lugar de expertos, pero que, en última instancia, no llevó a un mayor entendimiento del enigma. La habilidad de estos aficionados demostró la pasión y la dedicación que este caso había generado en la sociedad, así como la capacidad humana para descifrar los misterios más intrincados. A pesar de la falta de información significativa en el mensaje descifrado, este logro ejemplificó la determinación y la perseverancia de aquellos que buscaban respuestas en medio de un torbellino de enigmas y confusión. El desciframiento del criptograma en abril se convirtió en un hito en la narrativa del asesino del zodiaco, un recordatorio de que el deseo de resolver el misterio trascendía las barreras profesionales y se arraigaba en la pasión humana por enfrentar los retos intelectuales más desafiantes. Aunque el mensaje resultante no iluminó el camino hacia la identidad del asesino, sirvió como un testimonio de la persistencia humana en la búsqueda de respuestas, incluso cuando el enigma parecía resistirse a ser desentrañado. En el bochornoso calor del 8 de julio, el asesino del zodiaco volvió a emerger de las sombras con una carta que agitó los cimientos de la seguridad y la confianza en San Francisco. Dirigida al San Francisco Chronicle, un epicentro de la información y la comunicación, esta carta no era simplemente un mensaje, era una bofetada cínica dirigida a la policía y a la sociedad en general. En su mensaje, el asesino se burló descaradamente de las autoridades, como un manipulador maestro que jugaba con las expectativas de los investigadores. La carta fue una pieza maestra de manipulación, donde las palabras eran hiladas con una caligrafía que reflejaba la mente retorcida detrás de los crímenes. El asesino del zodiaco parecía deleitarse en la confusión y el caos, revelándose como un adversario desafiante que no estaba dispuesto a ser doblegado por la policía ni por nadie más. Pero la carta no se limitaba a burlarse de las autoridades. También revelaba los detalles horripilantes del tiroteo en el lago Beriese, un evento que ya estaba grabado en la mente de la comunidad como un acto de crueldad incomprensible. El asesino detallaba los hechos con una frialdad desgarradora, reafirmando su control sobre la narrativa y su deseo de sembrar el pánico y el terror. Las palabras parecían susurrar el eco del acto violento, como si el asesino estuviera presente una vez más, desafiando a todos a enfrentar la oscuridad de su mente retorcida. El 8 de julio se convirtió en un recordatorio de que el asesino del zodiaco no solo era un perpetrador de crímenes atroces, sino también un narrador manipulador de su propia historia. La carta al San Francisco Chronicle no era simplemente una comunicación, era un medio para mantener a la sociedad en vilo, para reforzar la sensación de que el asesino estaba en todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. La habilidad del asesino para tejer su propia narrativa macabra se convirtió en una estrategia efectiva para mantener el miedo y la intriga en la mente de todos los que seguían el caso. El 8 de julio marcó otro hito en la escalada de violencia y manipulación perpetrada por el asesino del zodiaco. La carta al San Francisco Chronicle no era solo una comunicación, sino un medio para afirmar su control y mantener a la sociedad bajo su influencia insidiosa. A medida que la narrativa del asesino se desarrollaba, todos quedaron atrapados en un torbellino de incertidumbre y confusión, luchando por entender las motivaciones de un ser cuyas acciones parecían desafiar toda lógica y comprensión humanas. En un gélido día del 8 de enero, un nuevo capítulo de suspense y enigma se desarrolló en la trama del asesino del zodiaco.
Esta vez, una carta enigmática y un criptograma codificado fueron enviados al San Francisco Examiner, un medio de comunicación que se convirtió en un tablón público para las manifestaciones de este ser retorcido. Pero lo que hizo que esta carta fuera aún más intrigante fue la chispa de esperanza que trajo consigo, la posibilidad de descifrar el mensaje oculto. Esta carta, como un susurro de la mente del asesino, estaba imbuida con la misma aura de misterio que caracterizaba todas sus comunicaciones. El criptograma, una serie de símbolos y códigos aparentemente ininteligibles, parecía ser un desafío directo a aquellos que se atrevieran a intentar descifrarlo. Sin embargo, en un giro sorprendente, Donald y Betty Harden, dos entusiastas de los rompecabezas y la criptografía, tomaron la batuta y aceptaron el reto. Dedicados y apasionados, los Harden comenzaron a trabajar en la ardua tarea de desentrañar el código oculto. Sus esfuerzos no fueron en vano, ya que finalmente lograron descifrar el criptograma. Los símbolos se convirtieron en palabras, y el mensaje encriptado se reveló ante ellos. En este mensaje, la voz del asesino volvió a surgir, como una ola de inquietud y perturbación que emanaba del papel. El contenido del mensaje era una ventana a la mente enferma y retorcida del asesino. Aunque revelaba detalles que solo él podía conocer, no aportaba una claridad definitiva sobre su identidad ni sus motivaciones. En lugar de revelar todo, el mensaje parecía ser una mezcla de revelación y confusión, como si el asesino disfrutara de la dualidad de su impacto. Donald y Betty Harden habían desentrañado el criptograma, pero el enigma seguía en pie. El 8 de enero se convirtió en un hito en el caso del asesino del Zodíaco, un día en el que la voluntad y la habilidad de dos individuos apasionados lograron arrojar luz sobre un mensaje oscuro y encriptado. El esfuerzo de los Arden demostró que el enigma del asesino no podía ser completamente impenetrable, pero también dejó claro que su mente retorcida seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. A medida que la narrativa del asesino del Zodíaco continuaba su avance inquietante, la dedicación de aquellos que buscaban desvelar sus secretos se convirtió en una esperanza para enfrentar el misterio y la oscuridad que el asesino dejaba a su paso. En el caluroso día del 26 de julio, un nuevo capítulo en la inquietante narrativa del asesino del Zodíaco se desenvolvió con una carta enviada al San Francisco Chronicle, un vehículo que ya había sido utilizado para difundir su mensaje siniestro en el pasado. Sin embargo, esta vez, la carta llevaba consigo una etiqueta que aumentaba el escalofrío, un asesino a sueldo. Estas palabras, como una etiqueta que destilaba una dosis adicional de malicia y misterio, revelaban un matiz más oscuro en la personalidad del asesino. La elección de llamarse a sí mismo un asesino a sueldo sugería un nivel de profesionalismo y fría eficiencia en sus crímenes. La mente detrás de esta serie de eventos perturbadores parecía disfrutar manipulando su imagen pública, al mismo tiempo que se movía en las sombras con una intención siniestra. A medida que la carta llegó a su destino, marcó también un cambio en el ritmo de las comunicaciones del asesino del Zodíaco. A partir de este punto, las interacciones y los mensajes enviados por el asesino comenzaron a disminuir en frecuencia. Esta pausa en sus comunicaciones añadió un nuevo nivel de incertidumbre y misterio al caso, como si el asesino estuviera retrocediendo momentáneamente, manteniendo a todos en vilo sobre sus próximos movimientos. La carta del 26 de julio y la autodenominación del asesino como un asesino a sueldo dejaron una impresión duradera en la narrativa del caso. Esta etiqueta agregó una dimensión más a su identidad, como si estuviera jugando un papel calculado en el escenario del crimen. La decisión de referirse a sí mismo de esta manera insinuaba una mente que disfrutaba jugando con la psicología humana y manipulando las percepciones de aquellos que seguían el caso. La disminución en las comunicaciones del asesino del Zodíaco a partir de este punto añadió un aura de incertidumbre y expectación. ¿Por qué el asesino estaba disminuyendo su presencia pública? ¿Qué estaba tramando en silencio mientras la atención se centraba en otros aspectos? Las preguntas sin respuesta se acumulaban, dejando a la sociedad en vilo, consciente de que el misterio estaba lejos de resolverse. El 26 de julio se convirtió en un hito en la narrativa del asesino del Zodíaco, un día en el que su autodenominación como un asesino a sueldo añadió una capa más de intriga a su perfil. La disminución en sus comunicaciones marcó un cambio en la dinámica del caso, manteniendo a todos en suspenso mientras esperaban ansiosamente su próximo movimiento.
En medio de la incertidumbre y el misterio, la sociedad seguía cautiva por la mente retorcida y escurridiza del asesino, buscando respuestas en un enigma que parecía resistirse a ser desentrañado por completo. El 5 de diciembre marcó un punto de inflexión en la búsqueda del enigmático asesino del Zodiaco, un día en el que la ciencia moderna se alzó como una esperanza para desentrañar uno de los misterios más profundos de la historia criminal. En esta fecha, la policía de San Francisco lanzó un anuncio que generó una oleada de expectación y especulación. Habían obtenido una muestra de ADN del sello de una carta atribuida al Zodiaco. Este desarrollo revolucionario representaba un paso audaz hacia la resolución de un caso que había mantenido en vilo a investigadores y al público durante décadas. La técnica del ADN, una herramienta poderosa que trascendía los límites del tiempo, prometía arrojar luz sobre la identidad del escurridizo asesino. La muestra, tomada de uno de los sellos que habían sido manipulados por el Zodiaco en sus comunicaciones, representaba una esperanza tangible en la búsqueda de respuestas. El anuncio desencadenó una serie de esfuerzos frenéticos y colaborativos entre expertos en genética, científicos forenses y autoridades encargadas de resolver el caso. La muestra de ADN se convirtió en una ventana a la verdad, a una identidad oculta durante demasiado tiempo. La posibilidad de encontrar coincidencias en bases de datos genéticos representaba una esperanza en la obtención de respuestas finales que cerrarían el capítulo oscuro de la historia. El análisis del ADN no solo representaba una oportunidad para identificar al asesino, sino que también planteaba una serie de cuestiones éticas y legales. La importancia de la privacidad, la integridad de la evidencia y la necesidad de equilibrar la justicia con los derechos individuales se entrelazaban en esta búsqueda incansable de la verdad. Las implicaciones iban más allá de un caso, se trataba de explorar los límites de la tecnología y la ética en el contexto de la ley. La noticia del ADN marcó una nueva fase en la narrativa del asesino del Zodiaco, una fase que resonaba con la promesa de respuestas después de décadas de incertidumbre. La ciencia se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad del misterio, iluminando el camino hacia la resolución de un caso que había dejado una marca indeleble en la historia criminal. El 5 de diciembre representó un día en el que la persistencia de la justicia se fusionó con la innovación científica, y el enigma del asesino del Zodiaco finalmente comenzó a ceder ante la luz de la verdad. El mes de abril trajo consigo un giro sorprendente en la historia del crimen en California, uno que capturó la atención de todos aquellos que habían estado siguiendo de cerca el enigma del asesino del Zodiaco. Sin embargo, las piezas de este rompecabezas no se encajaban en el lugar que muchos habrían esperado. La policía de California, en un anuncio que resonó en todo el estado, reveló que habían utilizado análisis de ADN para identificar al asesino detrás del caso de 1974 conocido como el Golden State Killer. El nombre Joseph James DeAngelo emergió como el rostro detrás de uno de los crímenes más notorios en la historia criminal de California. Aunque la identificación de DeAngelo marcó un hito en la justicia y un logro impresionante en la utilización de la tecnología de ADN para resolver casos fríos, la sorpresa y el desconcierto se apoderaron de aquellos que habían estado siguiendo el caso del asesino del Zodiaco. El anuncio dejó claro que esta identificación no tenía ninguna conexión con el caso del Zodiaco, a pesar de las esperanzas y especulaciones que habían surgido en torno a la posibilidad de que estos dos enigmas estuvieran relacionados. El reconocimiento de Joseph James DeAngelo como el Golden State Killer puso fin a décadas de incertidumbre y miedo para las víctimas y sus familias. Sin embargo, también planteó preguntas más amplias sobre la naturaleza de la justicia y la aplicación de la tecnología en la resolución de crímenes antiguos. La identificación de DeAngelo demostró la poderosa capacidad del análisis de ADN para conectar a los culpables con sus crímenes, al tiempo que cuestionaba la ética de recoger y utilizar datos genéticos en la búsqueda de la verdad. A pesar de que esta revelación no estaba vinculada al caso del asesino del Zodiaco, sus efectos se hicieron sentir en toda la comunidad de los aficionados al crimen real y la resolución de casos fríos. El mes de abril se convirtió en un recordatorio de que la justicia puede tardar décadas en llegar, pero también de que la tecnología y la perseverancia pueden abrir puertas que antes parecían cerradas. A medida que la historia del asesino del Zodiaco seguía intrigando a la sociedad,
La identificación de Joseph James DeAngelo como el Golden State Killer dejó en claro que la búsqueda de la verdad en el mundo del crimen no siempre sigue un camino lineal, y que los misterios pueden revelarse en los momentos más inesperados. Espero la historia del asesino del Zodiaco te haya gustado y si fue suscríbete y dale like al video para que más gente lo escuche, agradezco mucho tu tiempo hasta pronto.